Entre el 13 y el 15 de febrero tuvo lugar la Conferencia de Seguridad de Múnich. En teoría, el foro donde el mundo discute cómo evitar el caos, pero en la práctica el escenario donde se escenificó una vez más la irrelevancia de nuestro continente. Mientras representantes de otras latitudes proyectaban sus propios intereses estratégicos, Europa se presentó nuevamente como lo que es, una comparsa incapaz de articular ni una sola palabra que no hubiera sido revisada antes en Washington. En Múnich no vimos a una Europa buscando su lugar en el mundo. Lo que vimos fue a un paciente en fase terminal, intentando recordar por qué sus órganos dejaron de funcionar juntos, si es que alguna vez funcionaron juntos. Europa es hoy un cadáver político, habitado por tres almas en conflicto. El este, aterrorizado con Rusia, que corre a abrazarse a Washington. El centro, haciendo equilibrios desesperados para no ofender a Pekín. Y el sur, mirando cómo arde el Mediterráneo mientras le exigen meterse en guerras que no son suyas. Y en medio de todo este caos surgen las grietas que Bruselas ya no puede ocultar. Países como Hungría o como Eslovaquia no son simples disidentes, son el síntoma de que el pegamento de la Unión no pega. Los nacionalistas Víctor Orbán o Robert Fico han entendido que el seguidismo ciego es un suicidio material y mantienen el flujo de energía rusa mientras el resto del continente se empobrece por decreto. Y buscan, además, inversiones chinas mientras Bruselas levanta muros. No lo hacen por solidaridad, sino por un pragmatismo nacionalista que rompe la ficción de lo que es la Unión Europea. Son la prueba de que cuando el barco hace aguas, aquí cada cual intenta salvar su propio camarote. Hace años, muchos tacharon de anacrónica o suicida la propuesta de romper con la Unión Europea. Hoy esa advertencia cobra una vigencia incómoda. La Unión Europea no es un accidente histórico ni tampoco es un proyecto de paz. Es una arquitectura diseñada para blindar los intereses del capital financiero y para convertir a los estados en rehenes de una tecnocracia no electa. Y es una arquitectura que no es reformable porque lo impiden los pilares sobre los que está construida. Por un lado, la deuda como disciplina, Maastricht y los criterios de convergencia no son solo tecnicismos, son la herramienta para que tus hospitales, tus escuelas, tus servicios públicos estén supeditados a pagar la banca. Lo de Grecia no fue un error, desde luego, fue la verdad desnuda del sistema. Pero ahora a eso tenemos que sumar un nuevo nivel de delirio, la autoflagelación geopolítica. Ahora Bruselas nos vende que estamos sancionando a otros para defender los valores universales. Pero la realidad material es que esas sanciones funcionan como un boomerang que golpea directamente a los ciudadanos de Europa. Nos han obligado a cortar el flujo de energía llegada de Rusia, barata, no para detener la guerra, sino para sustituirla por gas estadounidense 3 veces más caro. Es una dinámica belicista, donde se destinan cantidades ingentes de dinero público a la industria del armamento por orden directa de los intereses de Estados Unidos. Mientras te dicen que no hay dinero para mejorar la atención primaria o para bajar el precio del alquiler, aparecen miles de millones de euros de la nada para comprar misiles y tanques. El drama es que mientras una izquierda institucional ha eludido confrontar con esta estructura, prefiriendo el silencio o la complicidad con discursos importados de una progresía estadounidense más preocupada por el simbolismo que por la soberanía material, la extrema derecha ha capitalizado el descontento. La extrema derecha lleva años seduciendo a obreros franceses arruinados por la deslocalización, a obreros alemanes que convierten al inmigrante en chivo expiatorio de una crisis que ellos no causaron. Y en España, convenciendo a trabajadores precarios de que su enemigo es el vecino que viene en patera, mientras los fondos buitre protegidos por la normativa europea, se quedan con sus barrios y con sus viviendas. Desde la extrema derecha se ofrece nacionalismo como placebo para el saqueo neoliberal. Ese vacío donde crece el fascismo es responsabilidad de quienes no se atrevieron a decir que la Unión Europea era el problema. La guerra en Ucrania ha terminado de desvelar esta verdadera naturaleza. Europa ha seguido una escalada militar que va directamente en contra de los intereses de su población. Mientras se desmantelan infraestructuras para comprar armas, el ciudadano medio ve cómo su salario pierde poder adquisitivo década tras década y año tras año. A este desastre material se suma una nueva cadena, la entrega de nuestra soberanía tecnológica. En plena irrupción de la inteligencia artificial, Europa ha cedido el control de su productividad a un puñado de corporaciones transnacionales que pretenden gobernar más que los propios estados. ¿Qué soberanía nos queda si las herramientas con las que pensamos, si las herramientas con las que producimos son propiedad privada de Silicon Valley?
La inteligencia artificial en manos de estas corporaciones es un instrumento de disciplina social. No va a haber soberanía política sin una infraestructura pública de datos. La lucha contra el poder tecnológico es la nueva frontera de la lucha de clases, una que Bruselas ignora mientras sigue subordinada al techo de la OTAN. Cuando Alemania quiso mirar a Rusia para comprar gas barato, le dinamitaron el gasoducto. Esa es la medida de la autonomía de Europa y de los países europeos. ¿Qué hacemos entonces? La vía no es reformar lo que es irreformable. La ruptura no puede estar sujeta a condiciones externas o a esperar acuerdos idílicos entre todos los países. Necesitamos recuperar la soberanía para construir algo distinto, no nacionalismos baratos, sino patrias solidarias, recuperar la soberanía energética para no depender del chantaje de nadie, la soberanía fiscal para que el dinero financie hospitales y no cuentas en Miami, la soberanía industrial para decidir qué producimos. Tenemos que explicar en cada barrio que la subida del alquiler tiene que ver con los fondos buitres amparados por la Unión Europea, que la falta de médicos se debe a los recortes impuestos desde Bruselas, que el rearme de Europa nos mata antes de que nadie dispare la primera bala. Y en este claroscuro en el que nos encontramos, necesitamos también empezar a construir una nueva clase dirigente, capaz de crear una nueva concepción del mundo, como decía Gramsci. Una que no pida permiso a Washington ni perdón a Bruselas para defender la vida de la gente. Pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo.